Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema importante respecto a este tema de Sociomedicina 4, que corresponde a lo que es la tanatología médico-legal. Vamos a ver cómo se define un cadáver de acuerdo a la Ley General de Salud vigente actualmente, cómo se hace el diagnóstico clínico de muerte, cuáles son los tipos de muerte y formas que existen, y para dar una introducción a lo que son los fenómenos cadavéricos. Vamos a iniciar entonces con este primer tema, que es la tanatología médico-legal. Como su nombre lo dice, la tanatología médico-legal es la ciencia que va a estudiar a la muerte y sus circunstancias. Y para ello va a llevar a cabo cuatro principales acciones. Primero, llevar a cabo el diagnóstico de la muerte, hacer la definición de lo que es un cadáver y todos los fenómenos que lo acompañan, estudia la causa y el origen de la muerte, así como sus circunstancias, y también va a estudiar las técnicas de cómo se puede estudiar el cadáver. Y finalmente va a llevar a cabo todas esas cuestiones de la legislación que se tienen que hacer respecto al cadáver, su disposición y la parte final de lo que corresponde. Entonces vamos a ver cómo se define un cadáver de acuerdo con la Ley General de Salud, que actualmente la tenemos vigente. En el artículo 14 de la Ley General de Salud, en el numeral 3, establece que un cadáver se entiende como aquel cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida. Así se define. Un cadáver es un ser humano en el cual ya se comprobó la pérdida de la vida. Pero ¿cómo vamos a comprobar la pérdida de la vida? Específicamente, esto lo vamos a llevar a cabo a través de dos cuestiones. En el artículo 343 dice que la pérdida de la vida se va a presentar cuando ya hay o muerte encefálica o un paro cardíaco irreversible. ¿Cuáles son estos signos de muerte encefálica que podemos ver nosotros? La primera es que hay una ausencia completa y permanente de la conciencia. El segundo es que hay una ausencia permanente de la respiración espontánea, llevado por el bulbo raquídeo. Y la tercera, que hay aquellas ausencias de reflejos del tallo cerebral, como el parpadeo, como los estímulos dolorosos, ¿no? Como también en la regulación de la TEA y la frecuencia cardíaca. Algunos de estos reflejos, como podemos ver aquí, les decía, es esta la reflexia pupilar, en la cual especialmente al estimular la pupila, esta ya no se contrae ni se dilata. La ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares, por ejemplo, la aplicación de agua caliente en el oído, agua fría, no genera los movimientos oculares. O lo que les decía, la ausencia de respuesta a estímulo nociceptivo o estímulos dolorosos, principalmente la aplicación de los nudillos, aplicación del tórax, que esto puede generar este tipo de general, ¿no? Entonces, en el artículo 344 establece que para corroborar estos signos de muerte encefálica podemos hacer dos pruebas importantes. La primera, el electroencefalograma, en la cual vamos a medir la ausencia de cualquier actividad eléctrica dentro del cerebro y que este debe ser corroborado por un médico especialista. O cualquier otro estudio de gabinete en el cual se pueda documentar la ausencia permanente de flujo encefálico arterial, por ejemplo, una arteriografía, en la cual ya no hay presencia de flujo en el tallo encefálico, pues con eso se define como una prueba positiva, ¿no? El artículo 346 establece que los cadáveres no son propiedades y por tanto deben de tener un trato justo para su disposición y su parte final. El artículo 347 establece que los cadáveres se van a clasificar de dos maneras importantes, aquellos que son personas conocidas y aquellas que son personas desconocidas. Y en base a eso también va a ser la disposición que se haga del cadáver. El artículo 348 establece que el registro civil va a ser la autoridad que va a autorizar ya sea la cremación del cadáver, su inhumación o la desaparición de este mismo, pues, normalmente a través de diferentes técnicas químicas. El artículo 348 bis justamente establece en el bis primero que los servicios funerarios que llevan a cabo todo el mantenimiento y el procesamiento del cadáver deben de contener los recipientes de los residuos biológicos peligrosos e infecciosos y evitar los riesgos que puedan existir en el manejo del cadáver en ataúdes y féretros. Y en el artículo 348, en el bis 2, establece que las autoridades sanitarias van a supervisar la verificación justamente del manejo de los cadáveres. Entonces, ya una vez que vimos esto de qué es un cadáver, en qué artículos están fundamentados, ¿cómo se lleva a cabo el diagnóstico clínico de muerte? Ya habíamos visto que generalmente establece la Ley General de Salud dos partes importantes. Primero, que era ausencia de lo que son reflejos del tallo cerebral y también
vamos a verlo, establece que no haya movimientos realmente del aparato circulatorio, en este caso del sistema circulatorio. La muerte, definida por la Agenda de Salud, establece que es aquella en la que se ha comprobado la pérdida de vida en el cuerpo humano, como vimos al principio de la presentación. Por lo tanto, tenemos que buscar los signos y síntomas vitales que nos van a decir cuando una persona ya perdió la vida, ¿no? Entonces, estos signos que vamos a buscar los vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Son los tres sistemas principales que se consideran para la vida de un ser humano. Y estos signos, además, los tenemos que corroborar, y es necesario, con un método diagnóstico o de laboratorio. ¿Ok? Entonces, a través del sistema nervioso central, vamos a ver que hay diferentes signos que ya habíamos visto anteriormente, que establece la Agenda de Salud, en el cual podemos corroborar la pérdida de la vida. La primera, pues, puede ser la pérdida del conocimiento, aunque esta puede ser debida por otras patologías, pero puede ser un síntoma. Número 2, que haya inmovilidad. Número 3, que haya flacidez de los músculos. Número 4, que haya pérdida de los reflejos osteotendinosos, o los famosos ROTS. Número 5, que haya una relajación de esfínteres. Número 6, que haya ausencia de reflejos oculares con una dilatación permanente de las pupilas. Número 7, que haya ausencia de reflejos nociceptivos o dolorosos. Y número 8, que justamente pues, que encontremos el electroencefalograma plano, que va a ser esta prueba de gabinete, en la cual vamos a visualizar que no hay actividad eléctrica en el encéfalo. ¿Okay? En el sistema cardiovascular vamos a encontrar algunos signos. Por ejemplo, la primera es que no tengamos haya ausencia de pulsos periféricos, por ejemplo, en el radial, en el cubital, axilar, inguinal, popliteo, podálico, cefálico, que no haya ausencia de pulsos, es un signo. Y el número 2 es el signo de Bouchot. Este se comprueba mediante la auscultación. Se establece que para el signo tenemos que escuchar por lo menos durante 5 minutos en cada uno de los 4 focos precordiales. En la práctica solamente basta con que auscultemos un solo foco pulmonar de 1 a 3 minutos y que no encontremos el pulso carotidio, y con eso damos como positivo este signo. Entonces recordemos que entonces que tengamos ausencia de los focos cardíacos y el pulso carotidio no exista, con eso se da esta parte. El tercero es el signo de Lancisi, en la cual vamos a aplicar un objeto incandescente sobre un costado del tórax o la planta del pie. Al no haber circulación, los vasos sanguíneos vamos a ver que se van a presentar diferentes formas microscópicas, pero no se van a formar vesículas. Al no haber movimiento y las células al no tener actividad, pues obviamente no va a haber la presencia de esto por la parte circulatoria. Y el número cuarto es la prueba de ICAR, en la cual se va a inyectar por vía intravenosa una solución de fluoroceína, que esta van a ser 5 gramos en 50 mililitros de agua destilada. Y cuando deja de haber la circulación, la piel y las mucosas se van a tornar amarillentas y los ojos van a tomar un color verdoso. Y por último, el signo de Magnus, en el cual se va a ligar la base de un dedo, y al no haber circulación, pues obviamente no vamos a producir cianosis, porque ya no va a haber justamente la circulación que pueda llegar, que esté interrumpida y por tanto se vea obstaculizar. Al no haber circulación, por tanto, este signo se hace negativo. ¿Sí? En número 6 es la presión arterial cero. Obviamente, cuando tomamos la tensión arterial, pues al no haber presión sanguínea, pues obviamente no se va a poder detectar. El número 7, que es muy utilizado a nivel hospitalario, que es el electrocardiograma, con un trazado plano, o también llamado isoeléctrico, al no haber actividad eléctrica dentro del corazón. Y por último, también que puede observarse el fondo de ojo que esté plano o pálido. Al no haber circulación, el ojo toma esta coloración, ¿no? Entonces recordemos, el signo de Bouchat es la auscultación en cada uno de los focos pulmonares, ya sea en el aórtico, el pulmonar, el accesorio o el mitral, y vamos a tener que no se va a escuchar, ¿no? Entonces, en la práctica dice con que en un minuto no se escuche, ¿no? En un foco, durante 1 a 3 minutos no se escuche ninguna actividad cardíaca, pues en automático se considera un signo positivo. La prueba de ICAR, les decía, es la aplicación de la endoceína y vamos a ver cómo el ojo toma esta coloración verdosa justamente al no haber esta parte de circulación. Y el signo de Magnus, que les decía que es al comprimir justamente un dedo,
Al no haber circulación, no se torna cianótica, no se hace morada, entonces eso nos dice pues que no hay circulación. Si hubiera circulación, el dedo se pone con una coloración roja morada y entonces nos dice que todavía existe la circulación. Y el electrocardiograma isoeléctrico, generalmente vamos a ver, bueno, no hay estos picos, vamos a ver estas líneas planas durante el papel de electrocardiograma, que nos va a decir que hay ausencia de la actividad eléctrica. Dentro del aparato respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio, vamos a ver, pues no vamos a encontrar movimientos respiratorios, van a estar ausentes, ¿no? Por tanto, cuando hagamos la auscultación de estos focos pulmonares, va a haber la ausencia del murmullo vesicular. Y hay un signo, que es el signo de Winslow, que este se utiliza desde época muy antigua, en la cual nosotros le vamos a poner al cadáver justamente un espejo frente a las fosas nasales. Al no haber respiración, no se empaña este espejo y por tanto nos dice pues que no hay circulación, ¿no? Entonces, este es el signo, como vamos a ver, se le pone un espejo y al no haber circulación, no se empaña este espejo. Y vamos a ver cuáles son los tipos y formas de muerte que existen principalmente. Desde el punto de vista anatómico, vamos a ver que existen dos tipos de muerte, la somática y la celular. La somática es aquella en la cual hay una detención irreversible de las funciones vitales del organismo en conjunto, o sea que ya todo el cuerpo dejó de funcionar. Y la celular es el cual existe el cese de la vida en diferentes grupos celulares que lo componen, ¿no? Generalmente van a ser las muertes por los tejidos, ¿no? Los tejidos, dependiendo de la cantidad de oxigenación que necesitan, van a fallecer, ¿no? Por ejemplo, el tejido nervioso y el tejido circulatorio, que son los que necesitan mayor cantidad de oxígeno, fallecen más rápidamente por el cese de la circulación, mientras, por ejemplo, el tejido adiposo también puede tardar un poquito en dejar de circular. Desde el punto de vista legal tenemos dos tipos de muertes, la muerte aparente y la muerte real, o también llamada verdadera. La muerte aparente es el estado similar a la muerte. Es cuando, por ejemplo, existe inmovilidad o inconsciencia con aparente entorpecimiento de la respiración y circulación. Por ejemplo, un evento vascular cerebral puede generar algunos síntomas de muerte aparente en el cual no hay inmovilidad, hay inconsciencia o el estado de coma, por ejemplo, pero vemos que sí se encuentra. Y la muerte real es cuando realmente pues, ocurre el cese real y irreversible de todas las funciones vitales gracias a estos signos del sistema nervioso central, circulatorio y respiratorio que vimos anteriormente. También hay otros autores que establecen que hay otros tres tipos de muerte. La natural es aquella que se denomina a la muerte que sobreviene por causas naturales o no violentas, por resultado de procesos mórbidos, cualquiera sea la edad, ¿no? Entonces, esa es la muerte natural. La violenta, en la cual justamente hay un cese de la vida por un agente o influencia extraña, por ejemplo, por un disparo de arma blanca, disparo de arma de fuego o por lesión por arma blanca. O la muerte súbita, es la que sobreviene en un estado completo de salud del individuo, sin signos que hiciera previsible el desenlace. Por ejemplo, un infarto fulminante es una muerte súbita en la cual el paciente anteriormente se consideraba sano y pues esta se vino de manera irreversible. Y vamos a para dar término, para que posteriormente ustedes puedan ver lo que son los fenómenos cadavéricos, vamos a ver que hay unas diferentes clasificaciones que existieron para ver cómo se clasifican estos fenómenos cadavéricos que generan la descomposición del cuerpo. Bouchat en el año de 1883 estableció que hay dos tipos de fenómenos cadavéricos, los inmediatos, los que suceden después de la muerte, y los mediatos que tardan de 7 en adelante para generarse. Parín, en 1926, establece que hay dos tipos de fenómenos. Los abióticos, que no tienen que ver generalmente con la parte celular, y los transformadores, que como su nombre lo dice, modifican las acciones del cuerpo. Franchini, en el 85, establece finalmente dos tipos de fenómenos, los iniciales, los que ocurren posterior al cese o al diagnóstico de muerte, y los sucesivos que vienen posteriores. Y Vargas, en el año 2012, establece que hay dos principales fenómenos, parecidos a los de Francini. Los tempranos, los que inician posteriores al cese de la muerte, que van desde los 5 minutos hasta los 48 horas, y los tardíos, que estos a su vez los va a dividir en dos tipos. Los destructores, como su nombre dice, va a destruir todos los tejidos y los órganos del cuerpo, y los conservadores, que son esos fenómenos que hacen que el cuerpo se permanezca. Por ejemplo, la momificación o la solidificación que pueden generar el cuerpo.
Con esto damos término a este tema muy interesante, la tecnología médico-legal, y la cual posteriormente mi compañero van a seguir hablando de ellos. Espero que estén muy bien. Saludo a todos, cuídense, que estén muy bien.